Bien, hermanos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bendiciones, Dios los bendiga. Quería compartir un tema en esta tarde, un tema tan importante. Quisiera hablar de un tema que es tan importante hoy para la iglesia, para el creyente. Quiero hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento para usted? ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento, según la Escritura, dice que es un cambio de nuestra vida, un cambio realmente radical en nosotros. El arrepentimiento es algo que es especial para nuestra salvación. O sea, si nosotros no tenemos arrepentimiento, no vamos a tener la salvación. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentidos y convertidos para que seáis borrados vuestros pecados, de modo que si la presencia del Señor venga en tiempo de refrigerio. O sea que tiene que haber una transformación en nosotros. El arrepentimiento es algo esencial para ser salvos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Muchas veces nosotros pensamos que los pecados grosos son el arrepentimiento, como el adulterio, la fornicación, el hurto, y así de muerte. Esos son los pecados que nosotros podemos ver, que son pecados realmente que la sociedad o la gente dice que son pecados grosos, pecados difíciles, pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña que toda desobediencia es un pecado. O sea que el hombre de Dios tiene que tener una entrega completa a Dios. Para poder ser salvo, nosotros tenemos que tener un cambio de vida, cambiar nuestra vida totalmente. Por eso quiero hablarle de este tema tan importante. En Hechos 11:18, al oír estas cosas se conmocionaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. O sea que si nosotros nos arrepentimos, tenemos vida, y vida en abundancia, y tenemos vida eterna. El arrepentimiento es una transformación, transformar nuestra vida. Hechos 17:30 dice: por eso, aunque antes Dios pasó por alto de los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios está mandando una orden en todo lugar, que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados para hoy tener el derecho a la salvación. Sin arrepentimiento es imposible que haya salvación, porque la salvación es que venimos a Jesús y podemos nosotros arrepentirnos y caminar una vida agradable a Dios. Sabemos que cuando llegamos a Jesús veníamos con un montón de pecados, un montón de cargas, un montón de dificultades. Venimos a Jesús y Dios nos perdona todos nuestros pecados. Por eso es importante que el hombre o la mujer pueda tener una transformación en toda su manera de vivir. El arrepentimiento es algo que tiene que fluir de adentro hacia afuera. Tenemos que arrepentirnos de todas nuestra manera de vivir, o sea, de nuestra manera de ser. Nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados. Por eso Isaías 1:16 dice así: lavados y limpiados, quitad la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad derecho y reprended aquellas cosas que no son conforme a Dios. O sea, la Escritura nos habla que nosotros tenemos que quitar nuestra maldad, nuestra iniquidad. Tenemos que limpiarnos, tenemos que lavarnos a través de la sangre de Cristo. Él dice que nos limpia de todo pecado. Y como le decía,
Cuando venimos a Jesús, venimos con un montón de dificultades, lo aceptamos a Cristo, pero de ahí tenemos una carrera hacia adelante de caminar nosotros en un camino correcto, en un camino que Dios nos ayude, que Dios esté con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: lavá y limpiá y quitá la maldad de vuestras acciones. Vuestras acciones que tenemos muchas veces, cómo nosotros somos, y también todo eso viene a una desobediencia y a un pecado que tenemos que arrepentirnos. Muchas veces nosotros nuestras acciones que hacemos no son de un creyente, porque la palabra de Dios dice que cuando uno viene a Jesús, Dios lo cambia y lo transforma y se olvida de todos nuestros pecados que hemos cometido. Pero de ahí para adelante usted es el responsable de caminar correctamente en Dios. Si usted no camina en la voluntad de Dios, yo le hago una pregunta y una consulta a usted. ¿Usted está preparado? ¿Su vida está preparada? ¿Usted se ha arrepentido de todo? ¿O aún todavía falta que usted tiene que consagrar alguna área de su vida para ser realmente salvo? Porque la importancia de hoy que estoy hablando es el arrepentimiento para la salvación. Porque si no hay arrepentimiento, no creo que seamos salvos. O sea que tenemos que tener una transformación. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser y realmente ser hijos de Dios, arrepentidos y convertidos de todo corazón. Por eso tiene que haber una transformación en los creyentes. Muchas veces decimos: total, Dios no me ve, Dios no me mira, pero Dios dice que Él está en todo lugar y nuestras acciones los traicionan, y por eso vamos decayendo en la vida espiritual, vamos decayendo en nuestra manera de caminar en el camino de Dios. Nosotros tenemos que tener una transformación. Usted quiere ser salvo, usted quiere irse con Cristo un día, usted quiere, mientras está en la tierra, caminar una carrera grata ante Dios y marcar una diferencia de transformación, de cambio. No porque está dentro de 4 paredes usted ya es salvo, no, es imposible. Nosotros vamos a ser salvos si realmente llevamos una carrera agradable a Dios, si realmente lo hemos arrepentido. Si usted miente, si usted critica a su hermano, si usted habla mal de su hermano, maldice con su boca, y son todas acciones que usted tiene que dejar y arrepentir. Mucha gente dice: donde vivo, mi tierra es, no quisiera vivir más en este lugar. Usted está maldiciendo, no está bendiciendo el lugar que donde nació. Usted tiene que decir: este lugar que yo nací es una tierra hermosa, una tierra de bendición, una tierra muy linda. Gracias a Dios por lo que me diste para vivir. Y todas las acciones que el creyente tiene muchas veces va en decadencia a la salvación, va decayendo su espíritu, va decayendo su manera de ser. Por eso es importante nosotros que vayamos a la Escritura y podamos escudriñar este pasaje de Isaías 1:16, que hasta el 18, que usted lo pueda escudriñar, leerlo y poder decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Y dice: razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que si nosotros tenemos una acción de arrepentimiento, Dios está ahí para purificar nuestra vida a través de su sangre, limpiarnos. Es importante que el creyente tenga un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de transformación en toda nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar. Nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso la palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en la tierra, sí, pero somos criaturas transformadas por Dios. Somos hijos de Dios, que Dios nos dio la posibilidad de haber reconocido
el reino de Dios y haber llegado al arrepentimiento y tener un derecho a la salvación. Es importante porque la Escritura dice que la salvación no tiene un precio porque Dios pagó el precio en la cruz, pero sí nosotros tenemos que hacer una vida agradable a Dios. En pocas palabras, nosotros tenemos que tener una transformación de vida. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesús, del Hijo de Dios, los limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria al Señor, que Dios bendiga su vida, Dios bendiga su caminar en el camino de Dios. Qué importante esta palabra, hermano, importante esta palabra que está en 1 Juan 1:7. Si nosotros la leemos, la escudriñamos del 7 al 10, dice que si nosotros andamos en luz, tenemos comunión, primeramente con Dios y entre nosotros. Si no hay comunión es porque el Espíritu de Dios no está el arrepentimiento genuino. Por eso hoy es importante que nosotros entendamos en esta enseñanza que tenemos que tener un corazón arrepentido, un corazón transformado, un corazón de cambio, porque si no cambiamos nuestra vida, nosotros corremos un peligro de perder nuestra salvación. Muchos dicen que nosotros aceptamos a Jesús, nos bautizamos y ya somos salvos. Ya la salvación la tenemos, sí, pero si nosotros nos descuidamos, podemos perder nuestra salvación. Allí en Hebreo también dice la palabra de Dios, Hebreo 2:4 dice, si nosotros nos deslizamos, podemos perder nuestra salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por eso nosotros tenemos que marcar una vida agradable. Dice aquí que nosotros tenemos que tener una transformación, una comunión con Dios y limpiarnos a través de la sangre de Jesús. Y lo importante que dice aquí en el 9, si confesamos nuestros pecados. Mucha gente desobedecemos, pecamos y nunca nos acordamos de confesar, decirle a Dios, me equivoqué, estuve mal, perdóname Dios porque te fallé. He fallado, Dios, en muchas cosas y nosotros realmente tenemos que reconocernos. Yo siempre digo que nosotros nos tenemos que reconocer ante Dios porque somos humanos y usted puede también tener una desobediencia o caer en un pecado. Pero también si nosotros reconocemos, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Porque la importancia de este tiempo difícil es que la iglesia esté preparada para el tiempo final, esté preparada para que cuando usted está realmente su vida tiene un arrepentimiento, tiene comunión con Dios, tiene comunión con el Espíritu Santo, es porque tiene comunión con su hermano, con el ser querido que tiene a su lado, tiene comunión con Él. Y Dios habita donde hay comunión, donde hay arrepentimiento, allá donde hay transformación. Si un creyente tiene desorden en su vida, no habita el Espíritu de Dios, es imposible, porque la palabra de Dios dice que Él es un orden, Dios es ordenado. Dios tiene un orden y una calidad de vida para un día llevarse a su iglesia. Dios no es que se va a llevar todos los que aceptaron a Jesús, sino, dice la palabra, de todo aquel que haga la voluntad del Padre. Ese un día se irá. Por eso es importante que la iglesia, nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo primero es arrepentimiento y hacer la voluntad del Padre.
y hacer que realmente seamos obedientes. No seamos cristianos de nombre, sino seamos cristianos de transformación. Que Dios haya transformado nuestro corazón, nuestra vida y poder llegar a un nivel de vida. Mucha gente no confiesa lo que quizás hace o lo que quizás vivió y va llevando una tristeza y una amargura en su corazón, porque son cosas que usted tiene que confesar y pedirle a Dios que le perdone y ser liberado de toda esa desobediencia, de la mentira, de todas esas cosas de engaño, de la envidia, de tantas cosas que el pecado lo trae a usted, y tenemos que arrepentirnos para poder ser transformado y ser cambiado y ser salvo un día. Es importante que usted que va a escuchar esta pequeña enseñanza, usted pueda meditar cómo está su corazón, cómo está usted con Dios, cómo está usted con su prójimo, cómo usted está caminando la carrera ante Dios, cómo usted está llevando todas las cosas. Su lengua está santificada, su lengua está adorando a Dios, está buscando, cantándole a Dios con una alabanza, con una adoración hermosa, pero qué importante que todo nuestro ser esté en santidad y en santificación. Cuando hay arrepentimiento, el Espíritu de Dios fluye en nosotros y hay transformaciones. Para que haya un mover de Dios, tiene que haber transformación, tiene que haber cambio. Por eso es importante que nosotros, como les decía, no tenemos que ser cristianos de nombre, tenemos que tener cristianos realmente que vea la sociedad que usted es transformado. Usted no tiene que decir que soy un cristiano, sino que la gente se va a dar cuenta y va a decir: esta persona ha sido transformada, qué importante, como lo veo cambiado, como lo veo transformado, la actitud, la manera de ser, la manera de hablar, la manera del respeto. Un cristiano que se ha arrepentido, un hombre, una mujer que se ha arrepentido, y su manera de hablar es totalmente diferente, ya no tiene palabras groseras en su boca, sino tiene una educación. Por eso la Escritura nos lleva a nosotros a ser cristianos educados, cristianos que podamos tener un respeto. El respeto es muy importante a través del arrepentimiento. ¿Cómo llegamos al respeto? A través de haber sido transformados y cambiados. No cuesta nada decir: buen día, Señor, buen día, ¿cómo está? O muchas veces faltamos el respeto a mucha gente, y sin pensar que dice que toda persona fue creada por Dios. No todos son hijos de Dios, sí, pero todos son creación de Dios. Lo importante es que cuando usted se arrepiente y viene a Jesús y hace lo que la Escritura dice, ya es una hija o un hijo de Dios. Pero mientras todos estamos caminando, somos criaturas creadas por Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos un cambio de transformación. Este es un tiempo que tenemos que llevar un evangelio real, un evangelio de arrepentimiento, de transformación, de cambio. Ya no podemos hacer lo que queremos, no podemos hacer lo que nosotros nos dicta nuestro corazón, sino tenemos que hacer lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, lo que dice la doctrina de Jesús, para que un día usted sea salvo y pueda soportar. Dice que nosotros tenemos que estar bien con Dios para soportar el día malo que vendrá. Si nosotros tenemos alineamiento con el Espíritu, tenemos alineamiento con la palabra, tenemos alineamiento con el Padre y con el Hijo, nosotros vamos a estar más que bendecidos y más que fortalecidos, porque Dios dice que estará con aquellos que le buscan de todo corazón, y aquellos que alaban y glorifican su nombre, pero con un corazón arrepentido. Hoy es un tiempo de arrepentimiento, de quebrantamiento ante Dios, de poder doblar las rodillas y decirle: Señor, yo me humillo a tu presencia. Yo que lo que sucede en el creyente, sea hombre o sea mujer, es el orgullo. No, yo cómo voy a doblar mis rodillas, ¿no? El orgullo nos lleva a la perdición, nos lleva a desviarnos de los propósitos de Dios. Ser orgulloso o ser yo
ser el yo, que yo lo puedo hacer, yo lo hago, yo lo quiero hacer a mi manera, y no es así a su manera, es a la manera de Jesús, a la manera de la Escritura, a la manera que Dios quiere moldearlo a usted. Por eso en el libro de Jeremías dice que el alfarero puso en marcha su rueda y allí hizo una vasija útil, una vasija que iba a servir a Dios. Así tiene que ser usted, dejar que el maestro trabaje en todas sus áreas. Allí el maestro va a trabajar en sus sentimientos, su corazón, en sus ojos, en sus oídos, en su boca, en todo va a trabajar, porque el cristiano tiene que ser un arrepentimiento genuino en todo. ¿Sabe qué importante que es que un cristiano sea transformado? A uno como pastor hay gente que lo sorprende su manera de ser hoy y su manera de ser como era antes. Por eso es la transformación, porque el Evangelio es una calidad de vida, una transformación de adentro hacia afuera. Eso es lo importante, un corazón rendido, un corazón humillado, un corazón con Cristo y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Dios le gusta a esa gente que rinde su corazón, que realmente, y oración que usted haga con un corazón rendido, Dios le va a contestar, Dios le va a traer una respuesta a su oración cuando su corazón está arrepentido. Por eso es importante el arrepentimiento, es importante que nosotros seamos cristianos, que vengamos arrepentidos a Dios con un corazón realmente lleno de arrepentimiento. Es importante el arrepentimiento nosotros para esta salvación tan grande que Dios nos ha traído y nos está regalando, porque es un regalo de Dios. De ahí depende de usted y de mí de poder llevar una vida de arrepentimiento y agradable a Dios. Mucha gente dice, yo no tengo nada de que arrepentirme. Todos los días cometemos errores. Todos los días, al mirar usted, al codiciar, al escuchar cosas que no tiene que escuchar, al hablar cosas que no tiene que hablar, al decir cosas de su prójimo, ella está pecando, ya está desobedeciendo. Por eso el cristiano tiene que ser una conducta intachable, una conducta realmente que dice que en el libro de Hebreo que nosotros tenemos una multitud de testigos, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros estamos perseverando en el camino de Dios. Todo te están mirando a ti como eres, como sos. Por eso nosotros tenemos que ser y tratar de ser personas diferentes, personas transformadas, personas cambiadas, porque tenemos que llegar a un nivel realmente como Cristo. Allí te dejo un pasaje también en Romanos 2:4, buscarlo allí cuando lo escuches esta enseñanza. Así que podás allí también en San Juan 3:16, porque dice allí: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino mi Jesús. Usted que está allí lejos quizás está lejos de Dios, pero aquí tenés una palabra que Dios dice: de tal manera te amó Dios. Este es el camino de Dios. Vuélvete a Cristo, lleva una vida agradable, una vida de transformación. Yo quiero orar en esta tarde por tu vida, quiero declarar una palabra poderosa en ti, que seas una persona llena de Dios. Allí en Ezequiel también 33:11, también te dejo un pasaje para que puedas escudriñarlo y realmente pueda ser como dice este pasaje: la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Jehová: apartaos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Si nosotros no nos apartamos de los malos caminos, de los malos pensamientos, de la vida que llevamos, tenemos un problema tremendo en nuestra vida. Por eso tenemos que apartarnos
de las cosas malas y venir a las cosas buenas y empezar con tu boca a soltar la bendición. Dios te bendiga ahí donde estás. Cierra tus ojitos, ahí donde estás yo voy a orar por tu vida. Si estás enfermo, declaramos un milagro poderoso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios mío, yo clamo, oro delante de tu presencia, Señor, por cada uno que va a escuchar, Dios mío, esta pequeña enseñanza. Dios mío del cielo, que cada persona pueda meditar y pensar, Jesús, que el arrepentimiento es tan importante, Dios. Si hubiera alguien enfermo, Dios hace milagro. Si hubiera alguien atormentado por los demonios, sea libre en el nombre de Jesús. Me levanto contra toda obra del diablo, contra todo principado de las tinieblas, en el nombre de Jesús, sujeto al hombre fuerte, Dios mío, y declaro liberación, Dios mío, en los hogares, en las vidas, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los matrimonios. Declaro una liberación poderosa. Todo demonio que está allí atormentando, trayendo cosas al corazón, a la mente de las personas, sean libres en esta tarde. Declaro liberación. El fuego del Espíritu Santo queme toda maldición, todo pecado se vaya, sean limpios a través de tu sangre, Dios mío. Yo bendigo los hogares, bendigo las casas, bendigo allí las familias, a donde están, Señor, tú puedas tocarlo, tú puedas, Dios mío, derramar algo sobrenatural sobre sus vidas. Sean tocados por tu fuego, tocados por el fuego del Espíritu Santo, Dios mío, en una unción allí que caiga, descienda tu Espíritu sobre ellos y sean en este tiempo transformados y cambiados por tu gran poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy. Dios te bendiga, hermano y amigo. Mañana estaremos ahí con otro tema. Que Dios te bendiga.